Donald Trump avanza en la implementación de sus planes para las Américas. El mandatario presentó el Escudo de las Américas, su nueva iniciativa, rodeado de presidentes latinoamericanos, la mayoría hispanoparlantes. Marco Rubio decía, Trump tiene una ventaja con el idioma. No voy a aprender su maldito idioma, decía el presidente. Risas en el público, algunos no se rieron tanto, pero no todo fue humor en el club de golf de Trump en Miami. La esencia del acuerdo, dijo, es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir a los carteles del narcotráfico. Y es que el escudo abre la puerta a una cooperación militar más estrecha entre los países. Importantes ausentes en Miami, Brasil, Colombia y México. ¿Pero qué es y qué significa el Escudo de las Américas? Lo analizamos aquí con Víctor Mijares, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. Él está en Bogotá. Y con Benjamín Álvarez Gruber, nuestro corresponsal en Washington. Esto es DW Actualidad en Análisis y yo soy Andrés Goldschmidt. Víctor, a ambos, muchas gracias por participar. Víctor, ¿qué es el Escudo de las Américas hoy? ¿Es una declaración, es un foro, es un tratado internacional? Andrés, efectivamente no es un tratado internacional, no tiene esas características aún, no se sabe si eso va a llegar a hacerlo. Hasta el momento es más una iniciativa un poco más informal, más en el plano táctico, que sus compromisos no están oficialmente formalizados y pareciera más bien una iniciativa ad hoc que encaja bastante bien en la doctrina Monroe, sobre todo con el corolario Trump, lo que se conoce como la doctrina Monroe, pero no tiene un carácter de estabilidad, al menos por el momento, sino más bien una coalición ad hoc en donde se reúnen países con gobiernos que son afines al gobierno de los Estados Unidos. Benjamín, vos estuviste ahí en el evento, en el acto en que se presentó esta iniciativa. ¿Se firmaron además acuerdos bilaterales o solo tenemos las declaraciones conjuntas de defensa y de los presidentes? También se firmaron algunos acuerdos bilaterales, los mandatarios tuvieron tiempo especialmente para conversar una vez que el presidente se retiró de ese club de golf. Entre otros, también uno de los acuerdos entre el presidente de la República Dominicana y el presidente de Bolivia para hablar sobre la cooperación comercial. Y eso es importante recalcar, lo mencionaba Víctor ahí también, que no es solamente un acuerdo, una reunión para hablar sobre temas militares, sino que va mucho más allá, para tocar temas de comercio, de cooperación económica y también de Estados Unidos, una posibilidad de demostrarse como un aliado para estos países. ¿Podés destacar de esa reunión mensajes, reuniones, alguna conversación que hayas tenido, los discursos que consideres que hay que tener en cuenta? Una parte, por qué aporto yo, es el mensaje de Trump contra, porque la cuestión de la seguridad tuvo peso, tuvo el máximo peso en la reunión. Dice, necesitamos su ayuda, le decía a los mandatarios, solo tienen que decirnos dónde están los cárteles del narcotráfico y nosotros los destruiremos. ¿Qué destacás vos por tu parte? Eso podría ser algo que vemos en otros países o podríamos ver en otros países de Latinoamérica, como esta acción militar, este operativo militar que vimos entre Estados Unidos y también en Ecuador, incluyendo ambas Fuerzas Armadas. Eso es algo que podríamos ver en otros países de la región. Y eso es lo que firmó también el presidente Trump en esa proclamación, hablando no solo de entregar inteligencia y compartir inteligencia, sino también entrenar a las Fuerzas Armadas de la región. Lo que llamó bastante la atención no solo fueron los tres países ausentes que mencionaste, Colombia, México y Brasil, que lleva también a esta crítica de que esto es un foro ideológico y no algo que busca la cooperación también con estos otros países que tienen un rol importante a jugar, especialmente en el tema del narcotráfico. Lo que me llamó la atención fue lo que ocurrió una vez que el presidente Trump se retiró de este club de golf, que fue la reunión, básicamente el working lunch, el almuerzo de trabajo, que fue liderado por Marco Rubio y también por Kristi Noem, que aún es la secretaria de Defensa Nacional aquí en los Estados Unidos, pero que a finales de mes pasará a tener un rol más activo con la región. Pero algunos críticos dicen que Donald Trump no haya estado presente en esa reunión y que haya delegado prácticamente a Rubio y a Noem esas conversaciones más importantes, demuestra, dicen algunos, que no está tan interesado en la región, sino simplemente que los países se alineen a la posición que tiene la Casa Blanca en relación al continente.
como si fuera un proyecto más a cargo de Marco Rubio, tal vez. Víctor, el guión de todo esto parece ser, como lo mencionabas al principio, la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre, si no recuerdo mal, que tiene para la región dos bloques principales en los medios en general. Simplificamos mucho, pido perdón por esto, pero uno es seguridad y el otro bloque es desplazar a China de la región. El protagonista del evento en Doral fue esta coalición anticárteles. También los ministros de Defensa firmaron una declaración conjunta a este respecto. Mi pregunta es, la parte de desplazar a China parece más complicada por los propios intereses de los países de la región. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo claramente como algo muy difícil. Es una operación que desde luego no solamente implica voluntad política por parte de los gobiernos, sino que debemos tomar en cuenta que China también se ha posicionado en la región a través de vínculos privados, vínculos comerciales, vínculos tecnológicos. Desde luego que tienen relaciones, digamos, de Beijing con las capitales de los países, en algunos casos más intensas que otros, pero claramente aquí hay también intereses privados de por medio, con lo cual podríamos esperar que si esto progresa, tendría que haber alguna forma de presión e incentivos por parte de los gobiernos de la región si efectivamente quieren generar este escudo para, entre otras cosas, digamos, negarle el acceso a China a la región, pues tendría entonces que haber una serie de incentivos para que esto cambie. Y estos incentivos podrían venir tanto de los gobiernos como también desde los propios Estados Unidos. Es decir, tendría que haber un plan adicional de inversiones, por ejemplo, que pase por algo más allá de este tipo de cumbres, sino que efectivamente se convierta en una forma de llevar inversión a la región, de tratar de desplazar a China como socio comercial en un mundo en donde claramente China pues tiene unas enormes ventajas competitivas hasta el momento. Por eso es que creo que es una operación pues de una altísima complejidad. Por otra parte, Víctor, hay consenso entre los observadores de este proceso, es que Estados Unidos está intentando horadar, erosionar los organismos multilaterales en todos los planos, intenta acercamientos también individuales, por ejemplo, con países de la Unión Europea, etcétera. Hoy leía un artículo de Foreign Policy que llamaba a esto un viraje, un desplazamiento del multilateralismo a lo que él llama minilateralismo estratégico. No sé si existe ese término o lo inventaron. La pregunta para Víctor, ¿cree que esto puede funcionar? Efectivamente, el término minilateralismo existe, se ha aplicado en otros casos, sobre todo en términos de seguridad en América Latina ha tenido algún tipo de impacto y se habla del minilateralismo cuando existe una agenda mínima de cooperación entre distintas partes y en este caso esta agenda mínima está, al parecer, digamos, exclusivamente limitada a temas de seguridad, aunque también entra el tema chino, ¿verdad? Que pareciera que se está securitizando en este sentido. Y en cuanto a la erosión del multilateralismo, yo coincidiría parcialmente con lo que se está diciendo por parte de muchos expertos, muchos think tanks que vienen anunciando esto. Sin embargo, también diría que el multilateralismo antes de Trump ya venía bastante herido. Es decir, por ejemplo, en el caso de las Américas, el propio socialismo del siglo XXI había erosionado bastante el multilateralismo y se había convertido también en una fuerza que privilegiaba lazos ideológicos por encima de lazos, digamos, pragmáticos. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que debería estar en este momento invocándose podría ser el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que hace parte de la OEA, ¿verdad? Ha sido integrado a la OEA, pero que muchos países ya lo han abandonado. Entonces, en ese sentido, creo que Trump está, sí, digamos, erosionando el multilateralismo, pero es un multilateralismo que ya venía bastante herido, que ya venía bastante disminuido, y él está aprovechando esas rendijas y esos espacios vacíos para precisamente crear y proponer una nueva arquitectura de defensa en las Américas. Y vamos a las ausencias, que ya las mencionamos al principio del programa. Vamos a preguntarle a Benjamín, que está en Washington, Benjamín Álvarez, por esas ausencias de Colombia, México, Brasil. Gustavo Petro, el presidente colombiano, habló de teléfono roto. Al final no sabemos bien, ¿fueron invitados o no los países que no participaron, Benjamín? Escuchamos varias versiones solo acá del gobierno de Estados Unidos. La primera fue la vocera de gobierno Caroline Leavitt. Le preguntaron desde un medio colombiano si Colombia fue o no invitado. Ella dijo que no,
que Colombia para el gobierno de Estados Unidos aún no está cooperando al nivel al que la Casa Blanca, al que Washington le gustaría verlos cooperando. Luego escuchamos al presidente estadounidense Donald Trump, que dijo que se invitó a Colombia en este caso, pero después el presidente colombiano dijo que ni Colombia, ni México, ni Brasil fueron invitados. Escuchamos también de la parte colombiana, después de un llamado entre ambos mandatarios, Gustavo Petro y Donald Trump, que Trump se habría disculpado con Petro, pero efectivamente lo que escuchamos del lado mexicano es algo que mencionaba Víctor también, que varios de estos países tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ya explicando un poco también la ausencia, pero esa es una de las grandes críticas que se le hace, aunque el lado estadounidense dicen que quieren agrandar prácticamente este club, pero muchos deben estar pensando, ¿qué es lo que gano yo con esto? Aparte de una foto con el presidente estadounidense, con mostrarse parte de este club, pero queda claro que la influencia de China en América Latina es muy grande y que para muchos países es un sacrificio muy grande tener que decidir entre China y Estados Unidos si se fijan meramente en temas de cooperación económica. Y sigo con esto de las ausencias. Con Víctor quería preguntarle, porque justamente una de las críticas, uno de los problemas que ven en esta coalición contra los cárteles o este escudo de las Américas es la ausencia de estos tres actores muy importantes, sobre todo en el tema de cárteles y de narcotráfico, Brasil, México y Colombia. Pero además hay otro problema que se menciona, y es que esta suerte de club hasta ahora ideológico, países cuyos gobiernos son afines ideológicamente a Donald Trump, no representan una situación muy estable porque los gobiernos en América Latina cambian de signo político. Desde ese punto de vista, ¿qué tan robusto es este escudo de las Américas, Víctor? No, está, incurriendo en los pecados y los errores que incurrieron otros mecanismos de integración o mecanismos de coordinación en el pasado reciente, quiero decir, en este siglo, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en el caso de la UNASUR. El caso de la UNASUR se creó también bajo un paraguas ideológico que era muy fuerte en ese sentido, aunque integraba países como, por ejemplo, aquella Colombia de Álvaro Uribe, llegó a estar integrada a todo esto, pero el factor ideológico era muy importante, y en ese sentido, pues en la medida en que fueron cambiando los patrones políticos y de comportamiento electoral de la población, pues entonces terminó erosionado todo esto, ¿no? Pero adicionalmente también instituciones que no habían sido pensadas, o al menos no se pensaban como clubes ideológicos, como lo has mencionado, también han sido erosionadas por los cambios políticos y por las polarizaciones políticas. Es por eso que creo yo que están apuntándole precisamente a ese minilateralismo, y también le están apuntando a acuerdos que sean menos comprometedores y en la medida de lo posible sean bastante más ad hoc, es decir, que se puedan mover, que se pueda alterar. Se ha dicho que Colombia, México, Brasil podría entrar en algún momento. Hay otro ausente del cual se habla poco, pero yo quisiera mencionar lo que es el caso de Venezuela. De Venezuela se habla poco en este sentido, por supuesto, porque se ve más a Venezuela como un objeto de seguridad que como un sujeto de seguridad. Luego la intervención que extrajo a Nicolás Maduro, pero es muy importante tomar en cuenta allí cuál va a ser el rol, por ejemplo, de un país como Venezuela, que tiene esa enorme costa en el Caribe y sobre el cual, digamos, también pesa acusaciones acerca de esa integración con el narcotráfico. Entonces, yo veo acá, pues sí, muchísimas debilidades, falencias que tiene esta iniciativa, que no sabemos, digamos, no podemos llamarla de otra forma, sino esta iniciativa estratégica, también un poco más táctica que otra cosa. Pero también creo que está pensada así por diseño, es decir, por una razón de diseño y de practicidad para Washington, prefiere tener este tipo de acuerdos mucho más plásticos, mucho más móviles, razón por la cual, digamos, creo que ha planteado algo como esto para que sea mucho más ergonómico a sus propios intereses, incluso cuando estos sean cambiantes. Benjamín, me había quedado pendiente, algo mencionaste al principio, la declaración conjunta de los presidentes no se publicó, al menos hasta donde yo sé. ¿Qué sabes del texto que sí se publicó sobre esta proclama o sobre esta declaración de Donald Trump?
La Casa Blanca envió este texto en inglés en el que no se nombran los países que asistieron a este foro. Se habla de 17 countries, representantes de 17 países. Solo está la firma de Donald Trump y eso es lo que se vio también después de esa conferencia de prensa que dio respondiendo a varias de las inquietudes que tenían las personas que asistieron. Hablaron también Marco Rubio, habló el secretario de Defensa, que ahora se hace llamar secretario de Guerra, pero es una de las preguntas que le hice también al Departamento de Estado, si los otros mandatarios también firmaron esa declaración. Lamentablemente, sin recibir respuesta, lo que se ve es que él firma y luego entrega los lápices a varios de los mandatarios que estaban parados detrás de él, y una vez que terminó esta conferencia de prensa, él se retiró, y yo creo que eso también es algo importante que tendríamos que tocar aquí. ¿Qué es lo que ganan los que asistieron a esta cumbre en Doral? Fueron apenas algunos minutos donde fueron recibidos, se dieron la mano, después unos breves momentos de interacción, esta conferencia de prensa, y luego Trump se retiró. Inicialmente, fuentes nos dicen que habían planeado tener bilaterales con cada uno de estos mandatarios, y en el material que entregó el Departamento de Estado también habían carpetas digitales de todas las bilaterales que finalmente no sucedieron. Eso también es algo que puede llevar a bastante frustración de los que asistieron y esperaron tener más momentos a solas, más de algunos minutos con el presidente de Estados Unidos para mostrar también que están alineados, pero estamos esperando aún más información si los otros países también firmaron esta proclamación. Algo que sí hicieron, y eso es importante recalcar, que fueron dos eventos distintos, uno en el Comando Sur de Estados Unidos, que organiza y coordina prácticamente todas las acciones de Estados Unidos en la región, que sí fue algo que firmaron estos altos mandos militares, en gran parte ministros de defensa de la región, pero en este otro caso solo vimos la firma del presidente de Estados Unidos bajo esta proclamación. Sí, en ese documento de los ministros de defensa y en lo que trascendió a la prensa sobre lo que dijo Trump, el peso predominante es el de la lucha contra los cárteles, la lucha contra el narcotráfico y la militarización de esas acciones. Víctor, en principio nadie se opone al objetivo de luchar contra los cárteles. Sí se critica el enfoque militarista e intervencionista de Estados Unidos o, por ejemplo, la experiencia en México de la lucha contra el narco, iniciada por el presidente Calderón, o algunas de las políticas contra el crimen organizado en Brasil. La pregunta es doble. ¿Qué pensás de esas críticas y si tiene algún tipo de futuro, un enfoque militarizado? Y si hay otro enfoque alternativo y efectivo por parte de quienes lo critican. Pues yo creo que esos dos enfoques en realidad se han planteado durante mucho tiempo como dicotómicos, ¿no? Es decir, por una parte algunos dicen que el enfoque más militarizado, más de lucha abierta, más de confrontación, solamente ataca los síntomas pero no las causas, y otros creen que en realidad tratar de buscar soluciones a esos síntomas pues puede ser muy costoso, de largo plazo, y que realmente no resuelve los problemas del hoy. Yo creo que eso hay que empezar a superarlo y empezar a verlo de forma mucho más conjunta, mucho más integrada. Hay que buscar una especie de síntesis de todo esto, porque seguimos en el mismo debate de hace 50 años acerca de cómo se lucha contra el flagelo de las drogas, sobre todo en América Latina. Creo que sí debe haber un componente militar, que sí debe haber un componente de fuerza y de cooperación multilateral en las Américas con respecto a esto, pero eso no limita el hecho de que se deba pensar, por ejemplo, en algunas iniciativas económicas, iniciativas sociales que incluyen algo como esto. Hay una experiencia que funcionó bastante bien a pesar de todo lo que hemos visto, pero que llegó a tener un impacto importante en algún momento en la propia Colombia con el Plan Colombia. No estoy pensando en un Plan Colombia a nivel hemisférico, aunque eso se ha pensado en el pasado, pero efectivamente el Plan Colombia no solamente era un plan militar, sino que también contaba con estos elementos de infraestructura, de inversiones, de buenas prácticas, y adicionalmente, si se quiere también desplazar a China, creo que Estados Unidos tiene que apostar también a algo mucho más ambicioso que simplemente cooperar en materia de inteligencia y en materia de entrenamiento militar. Para desplazar a China hay que jugar también el juego que ha jugado China, que es el de ser un gran proveedor de inversiones, de tecnología y de infraestructura. Ahora, tiene que ver con esto y también con las ausencias de México y de Colombia, sobre todo. Ambos países
no se negaron a cooperar con Estados Unidos en cuestiones de narcotráfico. Y además vos mencionabas otros planes que sí se implementaron. Entonces, ¿a qué atribuís, Víctor, el, llamémoslo entre comillas, el destrato a estos dos países? Pues creo que se debe a dos cosas. Primero, que ya tienen acuerdos bilaterales con esos países y vienen cooperando con las Fuerzas Armadas, con la inteligencia. La relación de Estados Unidos con Colombia en materia de seguridad y defensa es muy estrecha, incluso más allá de los presidentes. En el caso de México, lo hemos visto también con pues, las operaciones contra el Mencho, por ejemplo, en donde hubo una participación importante de la inteligencia de los Estados Unidos y probablemente también de algún tipo de apoyo tecnológico detrás de todo esto. Eso por una parte, ya hay unas relaciones bilaterales importantes. Y adicionalmente a esto, vamos a decirlo claramente, no hay confianza en los presidentes. Es decir, no se confía en Gustavo Petro, no se confía en Claudia Sheinbaum. Se está buscando, digamos, unas coaliciones ad hoc que estén mucho más cercanas y sean más cómodas a ese alineamiento directo y no tanto de presidentes que puedan ser, digamos, contestatarios en ese contexto. Entonces, yo creo que por allí va el caso de las ausencias particularmente de México y de Colombia, que son actores centrales, insistimos en esto, en la lucha contra narcóticos. En el caso de Brasil ya tiene mucho más que ver con el hecho de que el peso propio de Brasil lo hace poder jugar de forma mucho más autónoma y Estados Unidos no está buscando en este momento socios que sean tan autónomos. Y Benjamín, vamos terminando. ¿Percibiste, vos estuviste ahí, percibiste que hay efectivamente un alineamiento incondicional de estos países con Trump, incluyendo la cuestión de la cooperación militar, que es una de las cuestiones más complicadas en este contexto? Es una de las cosas más complicadas. Una cosa son las promesas y la otra es cuál es la alternativa. Hablamos mucho sobre China, qué es lo que puede ofrecer Estados Unidos, qué está ofreciendo China ya. Si hablamos de los asistentes, es importante ver del lado estadounidense, asistió el secretario del Tesoro, también encargados de comercio, lo que muestra de que esto va mucho más allá de la cooperación militar. Pero yo creo que el tema que hay que recalcar aquí también es una cosa es lo que se quiera y lo que se busque y la otra es cómo se ve en la práctica y qué dependientes son las economías latinoamericanas de China. Para muchos países, uno de los países con los que tienen la mayor cooperación económica. Muchos de los que estuvieron allá se esperaron hablar más, tener más conversaciones. Sabemos que se dieron varias bilaterales, pero habrá que ver si Estados Unidos y también los asistentes pueden llenar con vida esta idea del escudo de las Américas. Cómo funciona esa práctica y qué sucede con los países que quizás se distancian un poco más de Estados Unidos. Mencionábamos si confía o no en los líderes que están en estos países, pero qué pasa si uno de estos países que asistió también a Doral dice, bueno, en la práctica esto lamentablemente es algo que no podemos tomar esta decisión entre China y Estados Unidos, tenemos que trabajar con ambos. Fue más bien un tema simbólico, el tema de las imágenes también muy importante para la administración Trump, mostrar que están juntos, que se están reuniendo, que en la práctica falta aún más escuchar sobre estos detalles, cómo se va a ver esta cooperación militar, cómo se va a ver esta cooperación económica y cuál es la alternativa que ofrece Estados Unidos a China para los países en la región. Y la última pregunta es para Víctor. Notemos además algo curioso, estas iniciativas en los medios y también cuando hablamos de esto no decimos el escudo de las Américas de Estados Unidos, decimos el escudo de las Américas de Trump, decimos la Junta de Paz de Trump, es decir, se van personalizando y por eso también es parte de mi última pregunta. En general, ¿cómo evalúa la iniciativa por esta personalización en Trump, tal vez que sea efímera hasta que Trump no esté más? ¿La considera también, en parte, como algunos analistas decían, peligrosa para la región, justamente por la cuestión de la cooperación militar, que ha dejado recuerdos para nada buenos en la región y, en muchos casos, por buenas razones? ¿Cómo evalúa entonces, en general, Víctor Mijares, la iniciativa del Escudo de las Américas?
Pues voy a empezar por la segunda pregunta con respecto a si esto es peligroso o no para la región. Pues yo creo que no es más peligroso de lo que ya existe. Es decir, muchos de los países que ya están presentes allí vienen cooperando con los Estados Unidos en términos de seguridad y defensa. En términos de seguridad contra el narcotráfico, pero también en materia de cooperación militar directamente. Entonces, no veo algo realmente novedoso en ese sentido en materia de cooperación. Creo que ya bilateralmente se viene dando esto de forma muy fuerte. Quizás se pueda intensificar en algunos casos, pero sinceramente no veo nada, digamos, demasiado nuevo. Incluso los países que no están invitados, como por ejemplo el caso de Colombia y México, que ya hemos mencionado, pues cooperan con intensidad tremenda en materia de seguridad y defensa con los Estados Unidos. Eso para responder a la segunda pregunta. Y a la primera pregunta, que tiene que ver con esa personalización, es el espíritu de los tiempos. Lo que estamos viendo actualmente es la personalización de la política. El caso de Trump, digamos, obviamente encarna esa personalización en un sistema político democrático que tiene más de 200 años, que ha sido, digamos, una guía muy importante y una inspiración para incluso países en la región y fuera de la región, y es por eso, y además una superpotencia económica y militar, y es por eso es que se hace tan evidente. Pero la personalización de la política parece ser como el signo de la política del siglo XXI, y creo que este tipo de iniciativas pues lo demuestran, y claramente creo que deja también este tipo de iniciativas como el Escudo de las Américas en una situación que hasta el momento parece bastante frágil, parece bastante efímera, si se quiere, si no se convierte en una estructura de incentivos mucho mayor para los países latinoamericanos, pero también para el propio Washington, para que el Estado de los Estados Unidos asuma esto más allá de las preferencias personales o partidistas. Hasta el momento esto no es así, pero vamos a ver cómo se va trabajando esto desde las instituciones de los Estados Unidos. Y aquí terminamos. Esto fue DW Actualidad en Análisis. Gran programa tuvimos hoy y por eso agradecemos a quienes hicieron posible el programa de hoy. Víctor Mijares, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Y a nuestro Benjamín Álvarez Kruber. Benja, lo ven joven, pero ya tuvo 1000 vidas en el periodismo en varios destinos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y si no nos quieren ver, escúchenos como podcast en la plataforma que ustedes elijan, no tienen excusa. Si están viendo nuestro programa en el stream en vivo, es un programa especial de 12 minutos que preparó nuestra compañera Irene Carrillo. Yo soy Andrés Goldschmidt, me despido. Muchas gracias, hasta la próxima.